¿Alguna vez se han parado frente al espejo, con el peine en la mano, y han sentido ese nudo en el estómago al darse cuenta de que las canas son hoy un poco más que ayer, casi sin avisar? Como dice el refrán español, el cabello es el marco del rostro y los dientes realzan la belleza de la sonrisa. Un cabello canoso no es solo un signo de la edad. Para muchas personas se convierte en una inseguridad silenciosa que aparece justo cuando vamos a salir de casa o a encontrarnos con alguien. Por eso muchos recurren a los tintes químicos. Funcionan al principio, sí, pero con el tiempo el cabello se debilita, el cuero cabelludo se vuelve más sensible y algo empieza a cambiar poco a poco sin que lo notemos. Y aquí viene lo curioso. Mucho antes de que existieran los tintes modernos, nuestros antepasados ya cuidaban las canas de otra manera, más sencilla y más respetuosa con el cabello. Hoy te hablaré de una pequeña semilla oscura, humilde y casi olvidada, que siempre ha estado en la cocina. No promete milagros, pero usada de la forma correcta, guarda un secreto que muy pocas personas conocen hoy y que podría cambiar la forma en que miras tus canas. Con constancia, muchas personas notan el cabello más fuerte, con menos quiebre y un tono progresivamente más oscuro y saludable. Y lo que despierta mayor interés es que en las primeras semanas, algunas ya perciben señales visibles que las animan a continuar. Antes de entrar en la parte más importante, quiero que hagamos algo juntas ahora mismo. Dime con total sinceridad cómo está tu cabello en este momento. ¿Tienes muchas canas? ¿Notas caídas? ¿Se ve más fino o sin brillo? Escríbeme en los comentarios, porque de verdad quiero leerte y escucharte. Ahora sí, las invito a sentarse cómodamente, a tomar un vaso de agua y a regalarse este momento para ustedes mismas. Hoy vamos a redescubrir juntas la juventud de nuestro cabello, con paciencia, con sabiduría y con respeto por el ritmo natural del cuerpo. Y para no hacerte esperar más, el secreto del que todos hablan es tan sencillo como poderoso. El frijol negro. Queridas amigas, antes de hablar de recetas y pasos concretos, es importante que comprendan por qué el frijol negro ha sido considerado durante generaciones un auténtico tesoro para el cabello. No es casualidad que en la sabiduría popular española se escuche decir que para mantenerse joven se comen lentejas, pero para conservar el cabello oscuro se buscan frijoles negros. Detrás de esta frase sencilla se esconde una comprensión profunda del cuerpo humano. En la medicina tradicional oriental, el cabello se considera el excedente de la sangre y un reflejo directo de la salud de los riñones. Cuando los riñones almacenan adecuadamente la esencia vital, de ella se genera una sangre fuerte y abundante. Y cuando esa sangre circula con armonía, el cabello suele mostrarse oscuro, brillante y lleno de vida. El frijol negro, con su color intenso y profundo, se ha utilizado tradicionalmente para nutrir el meridiano del riñón, fortaleciendo esta función desde dentro, como si abrazara suavemente la raíz misma de la vitalidad. Pero la historia no termina ahí. Cuando la sangre es débil, de mala calidad o existe anemia, el cabello suele encarecerse antes de tiempo y perder densidad. El frijol negro contribuye a enriquecer la sangre y a nutrir los folículos pilosos desde lo más profundo. Desde la mirada de la medicina moderna, hoy sabemos que la cáscara oscura del frijol negro es rica en antocianinas, antioxidantes muy potentes que ayudan a proteger las células capilares del envejecimiento. Además, aporta hierro, zinc y vitamina B6, nutrientes esenciales en la síntesis de la melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Por eso, recurrir al frijol negro para acompañar el cuidado de las canas no es una superstición, sino una estrategia coherente que actúa desde el interior del organismo. Y ahora que ya entienden el por qué, es el momento de pasar al cómo. A continuación, les compartiré 3 combinaciones sencillas y naturales, pensadas para aprovechar al máximo el potencial del frijol negro y acompañar al cabello en su proceso de renovación. Empecemos con una preparación que parece humilde, pero que es la base de todo este camino. Como suele decirse, la salud entra por la boca.
y también por ahí comienza la sanación. Antes de que el cabello recupere fuerza y color, necesitamos apoyar a los órganos que fabrican y depuran la sangre. Este primer paso es una forma de preparar el terreno, de limpiar el camino para que los nutrientes lleguen donde realmente se necesitan. Hablamos del agua de frijol negro tostado. No es solo una bebida agradable, es una ayuda suave para depurar el organismo. El frijol negro tiene una naturaleza refrescante que favorece la función hepática y apoya a los riñones. Cuando el hígado está más ligero y los riñones funcionan con equilibrio, la sangre circula mejor y puede llevar nutrición suficiente al cuero cabelludo, donde nacen nuestros cabellos. Por eso esta preparación ocupa un lugar tan importante. Para realizarla correctamente, necesitamos prestar atención a los detalles, porque ahí reside la diferencia entre un simple hábito y un verdadero ritual de cuidado. Los ingredientes son sencillos y accesibles. Necesitaremos 100 gramos de frijol negro, con su característico interior verde, una variedad de grano pequeño pero de gran valor nutricional, y 1 litro de agua filtrada. El primer paso es lavar muy bien los frijoles, retirando aquellos que estén rotos o con signos de humedad. Después es fundamental dejarlos secar completamente. Este detalle, que muchas personas pasan por alto, es clave para que al tostarlos desarrollen su aroma característico y liberen sus propiedades sin romperse. Este pequeño gesto de paciencia es también una forma de respeto hacia el alimento y hacia nuestro propio cuerpo, que agradece cuando hacemos las cosas con calma y conciencia. Paso 2. Caliente una sartén a fuego medio bajo. Cuando la sartén ya esté lista, añade los frijoles y muévalos sin parar, como si estuvieran despertando su aroma dormido. Sabrán que van por el camino correcto cuando el olor se vuelva profundo y fragante, cuando las cáscaras empiecen a agrietarse apenas con ese sonido crepitante tan característico, y cuando el interior del grano tome un tono amarillo pálido. No se excedan. Si se pasan de tostado, es como quemar una carta antes de leerla, y se pierden parte de sus propiedades. Paso 3. Hierva 1 litro de agua. En cuanto rompa el hervor, añada los frijoles tostados y mantengan la ebullición entre 5 y 10 minutos más. Luego apaguen el fuego, tape la olla y deje reposar, sin destapar, durante unos 15 minutos adicionales. Ese reposo es el momento en que el frijol termina de entregar su esencia al agua, como si soltara lentamente lo más valioso. Filtren el agua y bébela cada día en lugar de té. Su sabor es suave, aromático y muy fácil de tomar. Y aquí está un detalle importante. Lo ideal es beberla sin azúcar. Si necesitan un toque dulce, pueden añadir una pizca de panela o un poco de miel, pero les aconsejo evitar el azúcar blanco. Beneficios que notarán. No esperen que el cabello se vuelva negro de inmediato. Los remedios naturales actúan de forma gradual. En los primeros 3 a 5 días, muchas personas notan que la orina se ve más clara, el cuerpo se siente más fresco, disminuyen las sensaciones de calor interno y las aftas bucales, y el sueño se vuelve más profundo y reparador. Después de 7 días, la piel puede empezar a verse más luminosa y menos áspera. Son señales alentadoras de que el equilibrio interno se está recuperando. Cuando los riñones funcionan bien, el cuerpo empieza a dirigir nutrientes hacia donde más se necesitan, y el cabello lo nota. Pero quiero que recuerden esto. El agua de frijol negro tostado es solo el primer paso, el paso que limpia y prepara el terreno. Y si lo que queremos es enfrentar con más fuerza esas canas rebeldes que parecen no rendirse, entonces necesitamos algo más potente, más concentrado y más directo. Y aquí viene la parte que muchas personas no conocen. Los invito a seguir conmigo a la segunda receta, un secreto que en España se valora como un pequeño tesoro para una vida larga y un cabello intensamente oscuro. Receta 2. Frijol negro macerado en vinagre. Estimula el crecimiento y oscurece el cabello intensamente. Queridos amigos, si la primera receta era para limpiar, esta segunda es un tónico poderoso. El frijol negro macerado en vinagre. ¿Saben por qué esta combinación llama tanto la atención? Porque el vinagre, especialmente el de arroz o el de manzana, puede favorecer la disponibilidad de ciertos nutrientes,
y cuando se une al frijol negro, el resultado es una preparación tradicional que muchas personas usan para apoyar la circulación y llevar nutrición hacia el cuero cabelludo. Si la sangre circula con más facilidad, el cabello recibe mejor a ello que necesita para mantenerse vivo y con buen aspecto, ¿verdad? ¿Cómo preparar esta receta? Ingredientes: 500 gramos de frijol negro de corazón verde, frijol negro por dentro verde. Mantengan esta variedad, porque esa cáscara negra con interior verde se considera un auténtico tesoro nutricional. Una botella de vinagre. Y aquí les pido máxima atención. No utilice vinagre industrial ni vinagre barato adulterado con ácido, de esos que se venden en grandes garrafas. Puede irritar el estómago. Elijan vinagre de arroz integral fermentado naturalmente o vinagre de sidra de manzana con la madre. Ese sedimento natural. Suele ser un poco más caro, pero es más adecuado para este tipo de preparación y aporta compuestos propios de la fermentación. El recipiente debe ser obligatoriamente de vidrio o cerámica. Eviten recipientes de plástico, porque el ácido del vinagre, al macerar durante mucho tiempo, puede favorecer la liberación de sustancias no deseadas. Preparación detallada paso a paso. Esta receta no es difícil, pero un pequeño descuido puede arruinar todo el frasco. Así que por favor, escúchenme con calma, porque en los detalles está el secreto. Paso 1. Limpieza exhaustiva. Laven bien los frijoles. Eliminen los que estén rotos o con signos de humedad y luego sáquenlos por completo al sol o con un deshidratador. Paso 2. Tostado crucial. Calienta una sartén a fuego bajo. Tuesten los frijoles con más intensidad que para el agua, removiendo constantemente. Tuesten hasta que la cáscara de cada frijol se rompa con un pequeño chasquido. Esa pequeña grieta será la puerta para que el vinagre penetre profundamente en el frijol. Advertencia vital: una vez tostados, extiendan los frijoles en una bandeja o cesta y déjenlos enfriar completamente. Deben estar fríos al tacto antes de continuar. Si los frijoles aún están tibios al macerar, el contenido del frasco fomentará incorrectamente, se formará una capa de moho y se echará a perder. Paso 3. Maceración. Coloque los frijoles completamente fríos en el recipiente de vidrio. Vierten el vinagre hasta que cubra completamente los frijoles. Un pequeño truco: es recomendable verter el vinagre aproximadamente un dedo, 2 a 3 centímetros por encima del nivel de los frijoles, ya que después de unos días los frijoles absorberán el vinagre y se hinchan considerablemente. Si el nivel de vinagre es demasiado bajo, la capa superior de frijoles podría secarse. Tapan herméticamente el recipiente y guárdelo en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar directa. Paso 4. El tiempo de espera. Sean pacientes y esperen de 3 a 5 días. Cuando abran el frasco, verán que los frijoles se han hinchado hasta duplicar su tamaño normal. Lucen brillantes y suaves, sin signos de moho, y desprenden un agradable aroma agridulce. Felicidades, habrán logrado un éxito rotundo. Modo de uso correcto. Dosis. Cada día, ingieran aproximadamente 2 o 3 cucharaditas de estos frijoles negros macerados en vinagre. Momento ideal. El mejor momento es aproximadamente 30 minutos después de la cena. Experiencia al gusto. Al llevarlos a la boca, primero sentirán el sabor ácido y fresco del vinagre. Luego, al morder el frijol, notarán una textura tierna y un sabor ligeramente dulce y terroso. Al principio, puede parecer un poco inusual, pero una vez que se acostumbren, seguro que les encantará. Es un acompañamiento excelente para cualquier comida. Los milagros que sucederán con su cabello, después de un mes, notarán la aparición de nuevos cabellos. La raíz estará más fuerte y al pasar la mano por el cabello, la caída disminuirá drásticamente. El pigmento negro comenzará a regresar gradualmente desde la raíz. Beneficios para la salud en general. Esto es lo más maravilloso. Aquellos que sufren de colesterol alto, presión arterial alta,
dolores articulares o estreñimiento crónico, encontrarán este remedio extremadamente beneficioso. Ayuda a estabilizar la presión arterial y es muy eficaz para reducir la grasa abdominal. Es como matar dos pájaros de un tiro. Embellece el cabello, mejora la salud y afina la silueta. Sin embargo, la vida siempre tiene excepciones. Sé que muchos de ustedes que ven este video podrían estar preocupados. O algunas personas pueden preguntarse qué ocurre si tienen el estómago sensible, molestias digestivas frecuentes o antecedentes de úlcera gástrica, y si este tipo de preparaciones es adecuado para ellas. ¿Cómo voy a poder comer algo ácido como el vinagre? ¿O simplemente no soportan el sabor ácido? No se preocupen, amigos. Nunca dejaré a nadie atrás. La tercera receta que les presento a continuación está diseñada especialmente para ustedes. Es un plato delicioso, dulce, con un profundo sabor tradicional que combina un trío poderoso de la medicina oriental para recuperar el cabello negro rápidamente y sin molestias estomacales. Los invito a descubrir conmigo la receta número 3, un postre medicinal altamente nutritivo. Receta 3. Sopa dulce de frijol negro, Oligonum multiflorum y sésamo negro, el trío poderoso. Si hablamos de tratar las canas y omitimos el Polygonum multiflorum y el sésamo negro, sería una gran deficiencia. Nuestros antepasados españoles solían decir, para tener pelo verde, negro y piel roja, sube al monte a buscar Polygonum multiflorum. A esta tercera receta la llamo el trío poderoso, frijol negro, sésamo negro y Polygonum multiflorum. Esta es una fórmula tónica principal para tratar los casos de canas prematuras causadas por el agotamiento del chi y la sangre, o por personas que suelen sentirse cansadas y con mareos. Ingredientes: 100 gramos de frijol negro, 50 gramos de sésamo negro, 3 a 4 rodajas de Polygonum multiflorum rojo. Lo pueden adquirir en herbolarios de confianza. Un poco de miel o panela. Modo de preparación. Paso 1. Laven bien el frijol negro y el sésamo negro. El frijol negro debe remojarse en agua tibia durante 2 o 3 horas para que se ablande. Paso 2. Coloquen el frijol negro y el Polygonum multiflorum en una olla. Vierte aproximadamente 1.5 litros de agua. Cocinen a fuego lento hasta que los frijoles estén muy tiernos. Asegúrense de cocinar a fuego muy bajo para que todos los nutrientes del Polygonum multiflorum se infundan completamente en los frijoles. Paso 3. Cuando los frijoles estén bien blandos, añadan el sésamo negro y cocinen por unos 10 minutos más. Paso 4. Finalmente, agreguen un poco de panela o, si prefieren, esperen a que se enfríe un poco y añada la miel, removiendo bien. Modo de uso. Consuman este postre como un dulce o como una merienda por la tarde unas 3 veces por semana. Sensaciones al consumirlo. Este postre tiene un sabor rico y terroso a frijol, un aroma delicioso a sésamo y un toque característico del Polygonum multiflorum. Al comerlo, sentirán una calidez reconfortante. El sésamo negro aporta aceites esenciales que dejan el cabello brillante y suave, mientras que el frijol negro y el Polygonum multiflorum ayudan a que la raíz del cabello recupere su color negro. Al combinar estos 3 ingredientes, hasta las canas más rebeldes tendrán que rendirse. Queridos amigos, a estas alturas, estoy segura de que ya han elegido la receta que más les agrada para comenzar su viaje hacia el cabello de su juventud, ¿verdad? Con estas 3 valiosas recetas en sus manos, ya tienen el 70% o 80% del éxito asegurado. Pero como decían nuestros mayores, una buena medicina también necesita de un buen paciente. Como su amiga y consejera, me sentiría muy incómoda si no les diera algunos consejos esenciales a continuación, para que su esfuerzo en la cocina no sea en vano. Y lo que es más importante, para que avancemos de manera segura, evitando efectos secundarios indeseados. La siguiente sección es la pieza final que decidirá el éxito o el fracaso. La constancia es la clave de oro. Los métodos naturales no son como los tintes químicos que actúan de inmediato. Son como una lluvia fina que cala hondo. Necesitan tiempo para ser absorbidos por el cuerpo
y nutrir cada célula desde adentro. Después de los primeros 7 días, notarán que la caída del cabello disminuye, se vuelve más suave, el cuero cabelludo más sano y con menos picor. Pero para que el cabello canoso recupere su color negro, deberán ser constantes de 1 a 3 meses. No se desanimen, amigos. Las prisas no son buenas consejeras. Quienes deben tener precaución. El frijol negro tiene propiedades refrescantes, por lo tanto, si son de constitución fría, es decir, tienen las manos y los pies fríos con frecuencia, suelen tener el estómago frío o diarrea. Deben tostar el frijol muy bien, incluso un poco más antes de usarlo. Al preparar el agua para beber, añaden unas rodajas de jengibre tostado para equilibrar y calentar el vaso y el estómago. Aviso importante. Estas preparaciones no son adecuadas para personas con enfermedades hepáticas, úlcera o gastritis severa, mujeres embarazadas o en lactancia, ni para quienes toman anticoagulantes o medicación crónica. Ante cualquier duda, consulta siempre con tu médico. El estilo de vida modela la apariencia. Por favor, recuerden esto. El estado de ánimo moldea la apariencia. La preocupación, el estrés y el insomnio son los enemigos número 1 que más rápidamente destruyen nuestro cabello. Hagan un esfuerzo por dormir antes de las 11 de la noche. Esta es la hora en que el hígado y la vesícula biliar se desintoxican y producen sangre. Mantengan una actitud optimista y alegre junto a sus seres queridos. Por muy buenos que sean los frijoles negros, si siguen desvelándose y preocupándose, ni la medicina más potente podrá salvar su cabello. Combinar este cuidado con el masaje del cuero cabelludo marca una diferencia real. Cada noche, antes de ir a dormir, regálese apenas 5 minutos. Con las yemas de los 10 dedos, usando la parte más suave, peinen lentamente hacia atrás, desde la raíz del cabello en la frente hasta la nuca, acompañando el movimiento con un masaje delicado. Este gesto sencillo estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo y abre el camino para que los nutrientes del frijol negro lleguen a los folículos pilosos, favoreciendo un cabello rutilante, oscuro y firme con el paso del tiempo. Queridas amigas, suele decirse que el árbol se mantiene verde gracias a sus raíces, y la persona se mantiene sana gracias a sus cuidados. Un cabello rutilante, negro y fuerte no aparece por casualidad. Es el resultado de la constancia, del respeto por el cuerpo y de pequeños rituales diarios que sumados crean grandes cambios. Cuando integren estas recetas del humilde frijol negro con hábitos de vida conscientes, el envejecimiento dejará de ser una fuente de miedo. Poco a poco se transformará en un camino de aceptación y disfrute, donde cuidarse es un acto de amor propio y cada día se vive con más serenidad y confianza. Los frijoles negros, pequeños y discretos en un rincón de la cocina, guardan la fuerza generosa de la naturaleza. Desde Salud Dorada 70, deseo de corazón que estos consejos les ayuden a reencontrarse con la imagen de un cabello rutilante, oscuro y resistente, reflejo de la vitalidad que aún habita en ustedes. Si algún día se miran al espejo y notan menos caída, ven que las canas comienzan a oscurecerse y sienten el cabello más fuerte al tacto, esa sonrisa tranquila será también mi mayor alegría. Por eso, no lo postergue. Empiecen hoy mismo, con calma y con cariño, desde su propia cocina. Y durante este proceso, si surge cualquier duda o si desean compartir buenas noticias sobre sus resultados, los invito a dejar un comentario. Leo cada mensaje con atención y respondo con el mismo cuidado con el que preparo cada contenido, como si fuéramos parte de una misma familia. Si sienten que este video les ha aportado valor, siembren una semilla de gratitud con un me gusta y compártanlo con amigas y familiares para que juntas sigamos caminando hacia una vida más sana y consciente. Y no lo olviden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos remedios y consejos pensados para acompañarlas en esta etapa de la vida, porque al final no hay nada más valioso que la salud. Les deseo bienestar, paz en cuerpo y mente y que su cabello conserve siempre ese brillo rutilante, negro y lleno de fuerza. Hasta la próxima y nos vemos en los siguientes videos.